Bienvenidos nuevamente a nuestro canal sobre charlas de liberación. Hoy contamos de nuevo con la presencia del pastor Julio Buzo de Buenos Aires. Así que bienvenido, Julio, y vamos a estar charlando sobre maldiciones. Gracias, Emanuel, y muy contento de compartir con ustedes este canal nuevamente, charlas de liberación. Habíamos quedado de hablar sobre el tema de las maldiciones. Siempre uno pregunta qué es una maldición. La maldición es algo malo que nos sucede en la vida, puede ser un trauma, adversidad, un problema, y que se perdura en el tiempo. Nosotros más o menos en el ministerio, después de 20 años de ministrar liberación, nos dimos cuenta que aparte del tema de expulsar demonios, empezamos a encontrar diferentes cosas, apéndices, módulos o como quieran decirle, relacionados con la liberación. En este caso, las maldiciones creo que son uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos entran a nuestra vida de una manera. Hay todo un proceso por el cual estos espíritus inmundos entran y que nosotros debemos conocer, ¿no? Para saber cómo desplegar algún tipo de defensa o de cuidado o de lo que sea. Nadie quiere estar contaminado por un demonio, ¿no? O un espíritu inmundo. Entonces ellos aprovechan, hay muchas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, no vamos a hablar de eso que es muy largo, en otro momento hablaremos del mundo espiritual. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué un pastor o apóstol o líder o profeta puede estar contaminado por demonios? Nosotros nos hemos dado cuenta en las ministraciones, no solamente un cristiano, sino alguien con rango, con estatura, de autoridad, están contaminados por demonios. Entonces, y nos íbamos del lugar pensando, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta persona que tiene una vida proba, una vida dentro de todo, nadie sabe lo profundo del corazón, ¿no? Pero que se ve un ministro aprobado, puede estar contaminado con espíritu? Entonces, al conocer el mundo espiritual, entendemos por qué somos contaminados. Todos podemos ser contaminados y todos podemos ser libres. Y en este momento volvemos a hablar del tema de las maldiciones. Entonces, defíname una maldición, algo malo que te pasa en la vida. ¿Qué puede ser? Un accidente, una enfermedad, una emoción o sentimiento interno que me hace daño, como la angustia, la depresión, los celos, la ira, el enojo, pensamientos de autodestrucción, pensamientos de muerte, pensamientos de enfermedad. Ese pensamiento, vamos a poner un pensamiento de enfermedad o miedo a tal o cual enfermedad, si perdura en el tiempo más de 7, 8 meses, se transformó en una maldición y se instaló en mi vida y ya no se va. Ya no se va sin la intervención de Dios o del Espíritu Santo y de algún ministro que sea un canal para que podamos ser libres de eso. Quizás muchas cosas de que se viven cotidianamente pueden ser maldiciones y no se detectan. Sí, si uno fue abandonado en la vida, hay diferentes tipos de abandono. Hay abandono de cuerpo presente, hay abandono emocional o sentimental. Eso es desapego. Vamos a dar ejemplos mejor. Si hay un abandono, que yo he sido abandonado en la niñez por mi padre o por mi madre, es un tipo de abandono. Si yo teniendo madre o padre, algunos me maltrató excesivamente
o algunos directamente no sintió nada por mí y tuvo desapego, eso es un daño, una maldición que entra en mi vida, que genera otras cosas, o que tiene un llamador de espíritus, ¿no? Entonces cuando me sucede eso, yo sufro, mi alma sufre, no encuentro solución de ninguna manera, y si no le encuentro la solución, esa herida queda abierta, ya se instaló en mi vida. Y puedo tener 40, 50 años y yo todavía no solucioné eso y estoy con esa herida vacío en mi corazón, que ya eso le dio derecho legal a los espíritus inmundos para que entren a mi vida. Entonces, la idea sería cómo aprender a romper maldiciones. Las maldiciones se rompen. Está bueno hablar de las maldiciones para saber a qué me tengo que atener, pero está mucho mejor saber cómo puedo romper una maldición. La idea sería, primero, de detectar la maldición. La mayoría de las personas no detecta la maldición. Les doy un ejemplo. Encontramos a alguien que fue abandonado en la niñez. Esa persona tiene un tiempo, pasa, se instala la maldición. ¿Qué maldición se instala cuando alguien te abandona? Rechazo, después puede estar autorrechazo, soledad, tristeza, depresión, puede haber también ira o enojo. Ya tenemos 7 mínimo: raíz de amargura, resentimiento, falta de perdón. Tenemos 10 emociones y sentimientos malos que se instalan en mi alma y pueden afectar mi cuerpo y no se van a ir ahí nunca. Yo durante 20 años, 30 años, 40 años, si no termino el círculo de la maldición, ¿qué es terminar el círculo de la maldición? Romper la maldición. La maldición tiene un inicio, entró la maldición en un momento en mi vida, tiene su tiempo de permanecer, se asimila con mi razonamiento y idiosincrasia esa maldición, vienen los espíritus inmundos, algunos de estos 10 que les dije, porque ya lo explicamos, un espíritu son emociones y sentimientos, malos, destructivos, autodestructivos, fóbicos y obsesivos. Entonces, esos son los rasgos de un espíritu. ¿Yo puedo tener miedo? Sí. Hay un miedo humano, hay una angustia humana, un resentimiento humano, una raíz de amargura humana. Todos esos son manejables por el humano. Cuando yo no lo puedo manejar, porque es obsesivo, y es autodestructivo, y es opresivo, entonces ya no es humano. Ahí ya tenemos que estar pensando que hay una energía oscura que está potenciando el mal, el dolor, para que mi destrucción sea más profunda. Entonces tenemos un tiempo de entrada de estos 10 espíritus que no entran al mismo tiempo, va a llevar un tiempo que entren. Entra el número 1, el número 2, el número 3, el número 8, 10. Entonces, y empiezan a hacer daño. Al principio no nos damos cuenta cuando empiezan a potenciarse todas estas cosas. ¿Qué cosas? La raíz de amargura, el resentimiento, falta de perdón, rechazo, autorrechazo, desapego, falta de amor, tristeza, dolor, ira, enojo, a raíz de que a mí me abandonaron, ¿no? Entonces cada uno se va potenciando y llega un momento que ya empiezan a producir una destrucción bastante masiva y bastante profunda. Entonces ahí recién nos damos cuenta que algo malo está pasando y no detectamos de dónde, porque ya pasó mucho tiempo en el cual yo fui abandonado. Entonces, para tratar una maldición, lo más importante es detectarla. Después que la detectamos, tratamos de deshacerla. ¿Cómo la rompemos? Bueno, buscamos, porque tenemos, según lo que les dije, 10 espíritus que están operando adentro mío, potenciando el dolor,
el mal, la angustia o lo que sea, yo siento esos espíritus o esas emociones y sentimientos malos, para que usted sea más claro, pero no sé de dónde salieron y no lo relaciono con el abandono. Entonces en ese momento tengo que ir buscando el origen del dolor y de la angustia. Llega un momento que lo descubrimos, eso se llama generador de maldición. ¿Qué generó todas esas abanico de maldiciones que se abrieron? Cuando lo descubro el origen. Y el origen fue cuando yo tenía 9 años. El origen puede haber sido cuando tenía 5 o directamente cuando estaba en el vientre de mi madre, porque muchos de nosotros no fuimos deseados, ¿no? Bueno, los peores casos quisieron abortarnos y no pudieron. Entonces, una vez que descubrimos el origen, tenemos que ver qué hay que hacer. En este caso puntual, hay montones de casos. Estamos tomando este ejemplo de un abandono en la niñez. En este caso, ¿qué hay que hacer? Bueno, por código hay que perdonar a la persona que te abandonó. Y es fundamental, esto tiene que ser voluntario, tiene que ser sincero, tiene que ser creíble, porque el perdón libera, el perdón te despega de la maldición. Y hay varios anclajes. Entonces, uno de los anclajes de esa maldición es un perdón genuino y sincero. Hay que lograr con la víctima, digamos, la persona que está bajo maldición, llevarlo a entender que tiene que perdonar. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que es una adicción. Una adicción, vos no tenés que perdonar porque estás consumiendo lo que sea, drogas o alcohol. Ahí tenés que hacer otra cosa. Ahí tenés que renunciar. Entonces, en el primer caso, hay que perdonar. Una vez que perdonamos, tenemos que romper esa maldición. ¿Cómo se hace? El ministro le hace repetir una oración y le dice en el nombre de Jesús. Hay que ver también si es creyente o no creyente la persona. Si no es creyente, hay que llevarlo a una entrega genuina y sincera, no obligatoria, a una entrega sincera. Entonces se hace una oración de entrega y mismo dentro de todo ese paquete de oraciones que vamos a hacer, hacemos que la persona perdone al que lo abandonó. Entonces sea el padre, vamos a poner que sea el padre, en el nombre de Jesús, perdono a mi padre que me abandonó cuando yo tenía 9 años. Y todo el dolor y la angustia que trajo eso, en el nombre de Jesús, queda perdonado. Y renuncio a, seguro que en ese tiempo, en ese lapso, algo se potenció. Puede ser que la persona se haya querido suicidar, o que haya entrado en adicciones, o que tenga un resentimiento muy grande, y entonces ahí se renuncia, y renuncio al resentimiento. ¿No? Uno tiene que buscar qué cosas hay que remover, qué cosas se metieron adentro como inamovibles, pero por medio del poder de Dios las podemos mover. Entonces la renuncia despega esos espíritus. ¿Por qué? Porque una maldición es sostenida por demonios. Después que rompemos la maldición, eso nos ayuda a separar la parte humana del espiritual, porque nosotros somos humanos. Entonces, cuando uno dice en el nombre de Jesús, perdono al que me abandonó cuando tenía 9 años y renuncio a todo resentimiento, me despego de la maldición. La maldición es un hecho real que me sucedió en la vida. Cuando me despego humanamente, entonces después el ministro tiene que echar fuera los demonios que sostienen la maldición.
En este caso los 10 que les nombré. Entonces los espíritus inmundos, una vez que la persona renuncia, no tienen donde agarrarse. Entonces empezamos a ordenarles que salgan. En el nombre de Jesús, los espíritus inmundos que sostuvieron la maldición de Pepe, Alfredo, Marcelo, Antonia, lo que sea, empiezan a salir, salen por boca, salen por exhalación, salen en un gran suspiro y le empezamos a ordenar que salgan. Y ahí empiezan a salir. Tiene que haber una evidencia de que salen. Por eso siempre les ordenamos que salgan por boca, exhalación, suspiro. Entonces cuando vemos que la persona empieza a exhalar, que esa es la mínima manifestación de que sale. Puede ser que esa es la mínima, eso es lo mínimo que tenemos que ver que salga para decir listo, están saliendo, porque si no, no están saliendo. Por eso la orden tiene que ser bien precisa. Algunos salen por exhalación, otros salen por tos, otros salen por erutos, otros salen por vómito, otros salen por gritos, otros salen por jadeo intenso, empiezan a ventilar, autoventilar, se ventilan. Es normal, esa es la manifestación de los demonios cuando salen del cuerpo. Julio, has marcado una diferencia entre maldiciones y demonios. O sea que no es lo mismo maldiciones que demonios. Es clave identificar, por lo que nos has contado, las maldiciones que pueden estar afectando en nuestras vidas, digamos. Hay maldiciones que son muy sutiles, maldiciones que vienen desde la niñez y maldiciones que quizás se nos pegan o nos envían a través de brujería o a través de distintos trabajos, nos pueden enviar maldiciones que después los sostienen los demonios. La maldición es un hecho malo que sucedió en nuestra vida. Vamos a ver qué maldiciones puede haber. Maldición de una adicción, maldición de alcoholismo, maldición de ira, maldición de enojo. O sea, es algo malo que se perdura y a veces se confunde con el carácter. No, esta persona tiene muy mal carácter, insulta mucho, blasfema mucho, es una persona que tiene mucho resentimiento. O sea, en el conjunto de personas que nos rodean, se confunden con el carácter y la personalidad. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia son estas. Primero, un carácter, digamos, normal o sano no hace daño. Cuando uno hace daño con lo que dice, entonces ahí estamos descubriendo que hay una maldición. Entonces, ¿de qué? De lo que transmite. La persona puede estar transmitiendo ira, enojo, tristeza, depresión, autoritarismo, soberbia. Entonces, si a mí me hace daño, entonces esa persona está transportando una maldición, que primero la sufre la propia persona y después la transmite y contamina a otros. Entonces, ¿cómo podemos detectar maldiciones? Cuando hay trastorno obsesivo compulsivo, detrás de eso hay una maldición, porque todos los trastornos obsesivos compulsivos son maldiciones, que la sufre primero la propia persona y después le hace padecer al resto de seres humanos que lo rodean, especialmente la familia. Los trastornos obsesivos compulsivos a los que más daño hacen es al entorno familiar. Cuando hay pensamientos de autodestrucción o actos de autodestrucción, ahí estamos descubriendo una maldición. Cuando hay pensamientos o puntos de vista por la cual yo ataco a Dios, lo menosprecio, lo critico, lo insulto, ahí también estamos todo lo que se levanta en contra de Dios, porque escúchenme, Dios es perfecto. Uno lo puede creer o no, pero Dios es perfecto. Eso no se discute. Cuando encontramos a alguien que critica, desprecia a Dios, ahí también hay una maldición. Esa maldición tiene que ver con la hechicería. Y pasamos al otro tema.
Cuando hay también algo de ocultismo, que el ocultismo es muy amplio en este momento, cada vez hay más cosas ocultistas, esas cosas ocultistas me contaminan y después de 7 meses se transforma en una maldición que se instalan ya en mi ser. Por ende, yo es como tengo una venda una venda espiritual que bloquea mi conocimiento de Dios. Me cuesta orar, leer la Biblia, concentrarme, me cuesta valorar las cosas de Dios. Entonces eso tiene que ver con la hechicería y la brujería. Entonces, cuando yo encuentro, ya les dije, autodestrucción, bueno, de autodestrucción puede ser con lo que consumo, comer o ingerir cosas que me hacen daño, ¿no? Muchas cosas te hacen daño, una cosa es de vez en cuando uno darse un gusto, generalmente tiene que ver con cosas más ricas, pero ya cuando las instalo a mi vida de una manera importante, una cosa es intermitentemente o esporádicamente, otra cosa es cuando ya tengo la obsesión de consumir tal cosa, o no puedo estar si no consumo tal cosa. Entonces ahí también estamos descubriendo el tema de una maldición. Julio, si lo ponemos en ítem, como primer ítem, sería identificar. Que hay una maldición en nuestra vida. Como segundo ítem sería reconocerlo y renunciar. Claro. Y ahora el tercer paso, a grandes rasgos. Sí, le agrego. Sí. ¿Cómo se deshacen las maldiciones? Generalmente son tres cosas. Bien. Renunciar, pedir perdón o perdonar. Según, es difícil explicarlo, ¿no? Sin ejemplo. El tema es que están variadas las maldiciones que hay. Entonces, bueno, puede ser una maldición de música satánica. Me atrae la música satánica. Entonces, como vos bien dijiste, renunciar, pedir perdón o perdonar. Claro, identificarlo, reconocerlo, pedir perdón o perdonar, y ahora nos quedaría un paso que es cómo la rompo. La podemos romper cualquier ser humano, es necesario un ministro, depende del caso. Sí, no, sería bueno que busquemos ayuda. Nosotros ministramos creyentes y no creyentes. Sería muy bueno ministrar a los creyentes y no necesariamente hay que obligarlos a que se entreguen, porque el problema central es lo que está sufriendo la persona. Entonces, hace poco una médica tenía una maldición de hace 2 años de hipertensión mórbica, que es una hipertensión que te podés morir en cualquier momento. Y había entrado porque la madre había muerto hace 2 años. Acuérdense, el lapso de 7 meses. La madre murió, entró miedo, angustia, ataque de pánico e insomnio a esta persona. No era creyente. Entonces, hablando con ella, y estaba comentando lo que le había pasado en la vida y que tenía 24 de presión, y que es mucho para una mujer de 70 y pico de años. Entonces yo le dije, cuando terminé con ella, agarro y le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a romper una maldición. Y me mira y me dice, ¿qué es eso? No importa, ¿usted cree en Dios? Sí, dice, yo soy católica. Bueno, alcanza, ¿usted cree en Dios? Hágate oración. Le dije, en el nombre de Jesús, rompo la maldición de hipertensión mórbica que entró a mi vida hace 2 años con la muerte de mi madre. Lo repitió. Después le dije, renuncio, repitió conmigo, renuncio al ataque de pánico y al miedo a la muerte. 3 cosas renuncio. Bueno, muy bien, le digo, ahora déjeme que yo oro por usted. Entonces, ahí le puse la mano sobre la cabeza y le reprendí los espíritus de muerte,
de enfermedad, de ataque de pánico y el espíritu de miedo a la muerte. Y los espíritus empezaron a salir por boca, empezó a hiperventilar, se desprendieron un montón de espíritus. Cuando terminó, la mujer no entendía nada. ¿Y usted qué es?, me dice. No, Cristian, lo principal fue buscar romper la maldición. ¿De qué? Hipertensión mórbida. Eso es lo que me llevó a mí a que le hablara del poder de Dios, de Jesús. No le evangelicé para nada, pero el Señor no le evangelizaba a todo el mundo. El Señor le hacía bien a todo el mundo, le rompía las maldiciones y después la persona quedaba ligada al poder de Dios y por ende ahí escuchaba con otros oídos lo que el Señor tenía. El Señor a todos los que ministraba, primero no les enseñaba, ni los evangelizaba, ni los invitaba a la reunión. Él deshacía las obras del diablo. Y la maldición es una obra del diablo. Julio, gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Esto es muy valioso también para que la gente se saque esos mitos, esas cuestiones que andan dando vuelta y empiecen a identificar cuáles son las maldiciones y la verdadera oscuridad que está afectando la vida de las personas. Así que este es un tiempo súper valioso y gracias por compartirlo con nosotros. Este canal es fundamental para compartir y que se extienda y cualquiera de nosotros pueda romper una maldición o echar fuera un espíritu inmundo. Amén. Que Dios lo bendiga. Gracias por estar y por compartir el tiempo con nosotros.